Hola y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy en esta clase vamos a ver el pasado simple. Hola bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy en esta clase vamos a ver el pasado. Déjame terminar algunos de esos primero. Siempre hay problemas con el sonido. Vamos a empezar. ¿Quién tenemos en el chat? Tenemos Hilda, Isabel, Norma, José, Abdel, Pau, Christian, Enieda, Emilio, Kimberly, Fabian. I don't think I have not the names. Norma. Norma es miembro del canal. Norma, si estás en nivel plata o arriba, puedes unirse a la clase en el enlace que ya lo he puesto en el chat. Y si no eres miembro de mi canal, ahora recuerden que pueden unirse a mi canal. Hay 3 niveles. Nivel bronce, que es el nivel en cual puedes descargar los PDFs de esas clases. Y también vas a tener prioridad en el chat. Nivel plata, pueden asistir en esos los beneficios de oro, de bronce, también aplican en los de plata, pero pueden participar en esas clases directamente. Y el nivel oro pueden todo lo demás del bronce, plata, y aparte tengo un clase en grupo cada semana. Esa clase en grupo no es un clase en YouTube, es un clase usando videoconferencias privados solo para los miembros de ese nivel. Entonces es una buena oportunidad a aprender inglés a un precio económico. El precio depende en tu país. Si estás interesado en unirse a mi canal, hay en el chat de esta clase, hay un signo de dólar ahí abajo. Haz un clic ahí y ahí te va a mostrar el enlace para que puedas unirse, o también puedes darme un super chat que también apoyo mi canal. Ok, vamos a empezar con la clase. Déjame compartir la pantalla. El pasado simple. Vamos a empezar con un ejemplo. Primer ejemplo, I brush my teeth every day. Este es el presente simple. Aquí está el verbo brush. Brush en Spanish es cepillar. También es un noun, que significa cepillo, pero aquí está un verbo. Este verbo está en el presente simple. Estamos usando en su forma base porque estamos hablando de una cosa que pasa todos los días. El segundo ejemplo, tengo el mismo frase, pero he puesto el mismo verbo en el pasado, porque esta frase está acerca o sobre ayer, yesterday. So, yesterday ya está terminado, entonces tengo que usar otro tiempo, tengo que usar el tiempo que es el pasado simple. So, aquí tenemos el ejemplo. Aquí tengo escrito más ejemplos. Primero, el presente simple que hemos visto antes. El presente simple tenemos que usar si el sujeto es I, you, we o they. El verbo está en su forma base, brush. Y si el sujeto es he, she o it, tenemos que agregar es. He, she, it brushes. En el pasado simple, todo es más fácil porque solo hay una forma del verbo. Y eso es brushed. Para formar el pasado simple del verbo brush, que en español es cepillar, solo tenemos que agregar esas 2 letras, ed. Agregamos ed el verbo para formar el verbo en el pasado.
Y los otros buenas noticias son que es lo mismo para todas las personas. En el presente simple tenemos que agregar ES cuando el sujeto es he, she o it. Pero en el pasado es lo mismo. I brushed, you brushed. Fija la pronunciación de este y en un momento voy a hablar más de la pronunciación. I brushed, you brushed, he brushed, she brushed, it brushed, we brushed, and they brushed. So, este es como formamos el presente simple afirmaciones en inglés. Muy fácil. Esos verbos, este verbo brush, y esos verbos aquí, que tengo aquí, work, clean, work es trabajar, clean es limpiar, start es empezar, dance es bailar, stay es quedar, and need es necesitar. Todos esos verbos y muchos más verbos son verbos que se llaman regular verbs. Y todos esos verbos regulares es muy fácil formar el pasado. Simplemente tenemos que agregar las letras E, D para formar el pasado. So, afirmaciones en el pasado con verbos regulares, muy fácil. Solo es el mismo verbo para todas las personas, I, you, he, she, it, we, and they. Y para formar el verbo en el pasado, simplemente agregamos las letras ed. Ok, vamos a seguir. ¿Qué más? Antes que seguimos, tengo que hacer este más pequeño porque no vemos así. Let's see if this is... Yeah. So, como vimos en la pantalla anterior, verbos regulares, simplemente en el pasado simple, simplemente agregamos ed. Voy a repetir esos verbos de nuevo. Work, work, worked. En un momento más voy a hablar más de la pronunciación. Clean, cleaned. Start, started. Dance, danced. Stay, stayed. And need, needed. Ok, so, verbos regulares en el pasado. Agregamos ed. Aquí abajo, aquí tengo algunas reglas de cómo se deletreará esas palabras en el pasado, porque hay algunas reglas de que tenemos que cambiar algunas cosas cuando estamos escribiendo cosas. Entonces, antes que seguimos, vamos a ver esas reglas. Regular verbs ending in ed take a silent e, take d. So, la primera cosa es que si el verbo termina en he escrito esas reglas en inglés, deberían estar en español. Si el último letra es e, simplemente agregamos d. No vamos a escribir dos es, así, no. Termina en el ed como los otros, pero solo tenemos que agregar d. Regular verbs ending in a vowel, en un vocal, los que terminan en un vocal más y, take, es igual. Por ejemplo, play, porque play es vocal A más Y, entonces simplemente tenemos que agregar ed, como los otros ejemplos arriba. Pero los verbos regulares que terminan en consonante más Y, tenemos que cambiar la Y un I. Por ejemplo, marry. Marry termina en R, que es consonante, más Y. Entonces, tenemos que cambiar la Y un I y después
agregar la ed. So, la regla aquí es que si es vocal, Y normal. Pero si es consonante, Y, cuando escribimos el verbo en el pasado, cambiamos la Y a un E. All other regular verbs take ed in the simple past. Los demás de los verbos simplemente agregamos ed, como el ejemplo de visit, visited. Y como los ejemplos que tengo aquí, work, worked, clean, cleaned, start, started, dance, danced, stay, stayed, and need, needed. Otras reglas aquí. Follow these rules when there is a consonant after a vowel. Stop, ban, open, offer. En todos esos casos tenemos vocal, consonante. Agregué ahí otra, es que mezclé las letras. Es vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. If there is a consonant after a stress vowel at the end of a word, double the consonant. So, si está un sílabo y el vocal tenía el estrés, eso es decir en español, el acento, cuando escribimos tenemos que doblar el consonante final. Entonces, stop se escribe stopped con doble P. Y ban, que significa en español prohibía, tenemos que doblar el N y después agregar ed. Swap, que en español es intercambio, igual, doblamos el consonante final, que en este caso es el P. Esas reglas aquí solo son reglas de letrar las palabras. Y si el vocal no lleva el acento, no está doblado, como en los ejemplos de open is opened y offer is offered. Now, en inglés no escribimos los acentos, entonces tienes que saber la pronunciación para saber si dobles el consonante final o no. Esas reglas, como digo, son reglas de letrar las palabras, los verbos regulares en el pasado en inglés. Y no tiene nada que ver con la pronunciación. Vamos a seguir con la pronunciación, que probablemente es más importante. Vimos antes que los verbos regulares en el pasado todos terminan en ed. Todos terminan en ed. Pero hay tres pronunciaciones del ed. Las tres pronunciaciones que tenemos son sonido t, 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 sonido d, d, d y sonido id. No hay ninguna palabra, un sonido que suena como ed. Este sonido no vamos a usar nunca para pronunciar el pasado simple y verbos regulares. Aquí es cuando se escribe esos dos forward slash se llama en inglés. Eso significa que lo que está dentro es pronunciación. Nunca lo vamos a pronunciar el ed, la terminación de esos verbos en el pasado. Nunca vamos a pronunciarlo como un ed. Las pronunciaciones son t, d y it. Y hay reglas. Ahora, las reglas son un poco complejos. Lo voy a decir las reglas, pero son un poco complejos y realmente no tienes que estar pensando en esas reglas. Lo que tienen que recordar es no usar esta pronunciación. Eso es que tienen que recordar. ¿Cuáles son las reglas? Primera, pronunciaciones con el t. Se pronunciará como un t cuando vaya detrás un sonido sordo. ¿Qué es un sonido sordo? Es decir, un sonido con el que no nos
vibran las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son aquí, son las cosas que hacen el sonido. Pero hay sonidos sordos. Eso es que no estamos vibrando los cordones vocales. En inglés se llama vocal cords. Por ejemplo, esas letras son consonantes P, K, Ch, Sh y S. Vamos a ver los ejemplos. Washed, washed, washed. La pronunciación de este es washed. ¿Por qué? Porque este sonido aquí, el último sonido aquí, el wash, no estoy usando los cordones vocales, solo es aire. Los sonidos que solo son el aire, en este caso es el sonido solo viene del aire, no estoy agregando un sonido de mi garganta, de los cordones aquí. So, esas palabras que terminan en esos sonidos sordos, vamos a usar la pronunciación t de el ed. So, los ejemplos son washed, checked, stopped. Ok, ahora ustedes van a pensar, ¿cómo voy a revisar cuando estoy hablando inglés si es un sonido sordo o es un sonido no sordo? O un sonido que cuál usa eso. Bueno, en el fin no tienes que saber eso, porque vamos a ver que es casi imposible a usar la pronunciación incorrecto. Es casi imposible usar uno de los otros dos sonidos que tengo aquí. El error que las personas hacen es quieren decir ed. Esta es mi experiencia. Los estudiantes de inglés, cuando están aprendiendo, quieren decir, por ejemplo, washed. Y no es washed, es washed. Es checked, it's stopped. Now, el segundo grupo termina en el sonido d. Y esos son cuando sonidos sonoros. Eso es cuando los sonidos consonantes, cuando estás usando esos cordones. So, tengo los ejemplos aquí. Ejemplo, cold. En esta ocasión, la pronunciación de este es como un D. Grabbed. Grab es como agarrar algo. Como grab the pen. Grabbed termino en un D. Y el último, listened, termina en un D. Como digo, no tienes que recordar si el último sonido es sordo o no. Solo tienes que recordar las tres posibilidades, t, d o it, y no vas a equivocar. El problema es cuando quieres decir ed. Nunca, jamás vas a decir ed. El tercer grupo es con el it. Este es más fácil porque es los verbos que terminan en t o d. Entonces, por ejemplo, tenemos decided, appreciated, it y started. So, voy a pronunciar esos otra vez, todos, y si ustedes tienen tiempo pueden repetirlos. Primero con los t, la terminación de t. Washed, checked, and stopped. Después tenemos could, grabbed, and listened. And finalmente tenemos la pronunciación con it. Decided, appreciated, and started. Ok, pasado simple. Vamos a seguir con el pasado simple. Hasta ahora hemos visto cómo se forman los verbos regulares, y hay muchos verbos regulares. En el pasado los formamos con ed. Y segundo, las reglas de deletrear esos
mismos verbos regulares. Y tercero, la pronunciación de los verbos regulares, que las tres pronunciaciones, t, d o it. Washed, cooled, decided. Ahora, para seguir, vamos a ver, es que no debería, esta pantalla, parece que no le falta una palabra, falta una pantalla aquí, creo. Lo que quería agregar aquí, tengo que poner una nueva página, es los verbos irregulares. Olvidé escribir los verbos irregulares. Lo que voy a hacer es, porque tengo en la descripción de este video, hay un enlace a mi sitio web donde tengo un PDF que pueden descargar ustedes con los verbos irregulares más un MP3. Entonces, lo que voy a hacer, como olvidé escribirlos aquí, voy a visitar el sitio web, voy a visitar ese enlace en este mismo momento y lo puedo mostrar a ustedes la lista. Déjenme buscarlo. Está aquí. If I can just... Mi internet es un poco lento. En la descripción de este video hay un enlace que tiene los verbos irregulares. Hubiera puesto en los notas, pero olvidé. Casi llegó. Porque no podía ir directo. Aquí está. So, este enlace, el enlace de este está en la descripción de este video. Aquí tengo una lista de los verbos irregulares. Este es de administración, de verdad, pero ustedes van a ir a otra página, pero es la misma lista. Ahí está la lista y aparte pueden descargar también el MP3. Es un poco lento, está cargando. A ver. Disculpe la demora. Es que mi plan fue copiar esta lista a la clase, pero olvidé copiarlo. Ahí está. Esta lista. En la descripción de este video pueden ir, haz clic y te va a llevar a esta lista. Puedes descargar el PDF y pueden descargar también el MP3 con la pronunciación. Hay muchos verbos en inglés que son irregulares. Eso significa que no vamos a agregarle de. Tienes que aprenderlos uno por uno. Primero tenemos el verbo be. Por ejemplo, el verbo be es una excepción, tiene dos formas en el pasado y voy a hablar más del verbo be en un momento. Pero otros, por ejemplo, become, que en español es llegar a ser, el pasado es became. Begin, que es empezar, el pasado es began. Esos no hay reglas, son irregulares, por eso tienen que aprenderlos uno por uno. Aquí también tienes el pasado participio. Este no es el tema de hoy, pero también tienen que aprender esta forma del verbo. Entonces, es buena idea mientras que aprendes el pasado simple que también aprendes el pasado participio. La única manera, bueno, no la única manera, pero la mejor manera probablemente aprender esos es simplemente gasta 5 minutos por día leyéndolos, repitiéndolos. Es un poco aburrido, pero así es. Become, became, become. Begin, began, begun. Bite, bit, bitten. Bite es morder, bit es el pasado. Y esos no son todos los verbos regulares, pero son todos los que tienen que saber, todos los verbos irregulares que tienen que saber nivel A1, que es principiante, y intermedio bajo. Nivel A2. Más arriba, intermedio, tienes que aprender más. Pero esos son los básicos que deberías saber a nivel principiante. Todos
Si quieres aprender inglés, un paso que tienen que tomar es aprender esos verbos, repitiéndolos 5 o 10 minutos por día. Visita el sitio web, el enlace abajo, descarga el archivo, descarga el MP3 porque también la pronunciación es importante. So, esos verbos irregulares, vamos a seguir con la otra pantalla. Como no son irregulares, se usan de la misma manera para formar las afirmaciones. Por ejemplo, el pasado de go is went. So, vamos a decir, yesterday I went shopping. Or yesterday I went to the movies. Es el mismo yesterday. Yesterday. Fija, cuando hablamos en el pasado, siempre tenemos que tener una relación con el pasado, como yesterday o last year. He went to Germany. El año pasado, él fue a Alemania. So, usamos el verbos irregulares en la misma manera. Es lo mismo para I, he, you, we, they, etc. Ok, vamos a seguir. ¿Para qué usamos el pasado simple? Usamos el pasado simple para eventos terminados, tiempo acabado. Cuando hay una conversación, siempre hay una referencia al tiempo, o las dos personas, lo que habla y lo que escucha, saben de qué tiempo estamos hablando. Algunas frases fáciles que podemos decir es que, por ejemplo, yesterday es una frase que vamos a usar con el pasado simple porque yesterday ya se terminó. 2 years ago, 3 years ago, hace 2 años. Con años, en 2008 ya se terminó. En 1995, last year, el año pasado. Esos son tiempo pasado, vamos a usar pasado. On the first of the first, con fechas, ya se terminó. En July ya se terminó. When I was a child, puede ser frases, esas frases son más fáciles. Pero también pueden ser frases más complejas. Por ejemplo, when I was a child, ya no soy niño, entonces es en el pasado. Vamos a usar el pasado. So, eso es cuando usamos el pasado. Con tiempo acabado. No tengo nadie en la conferencia. Déjame revisar eso un momento, a ver si no hay nadie aquí. Porque no hay nadie. Si recuerden, si eres miembro del canal, pueden unirse a esta clase. Vamos a seguir con creo que he perdido otra pantalla. Antes que seguir, debemos seguir ahora con negativos y preguntas. Negativos y preguntas en el pasado. El pasado simple es como el presente simple. Si ustedes recuerdan del presente simple, cuando tenemos un negativo, tenemos que usar el verbo auxiliar do o do not. So, en el presente simple, para formar el negativo, decimos I don't brush my teeth every day. La afirmación es I brush my teeth. I brush my teeth every day. Esta es la afirmación en el presente simple. Para formar el negativo del presente simple, tenemos que agregar el verbo auxiliar do más la palabra not. Pero eso lo contratamos a don't.
Y para formar la pregunta en el presente simple, tenemos que agregar el verbo auxiliar do. Do you brush your teeth every day? En el pasado simple es como el presente simple. La afirmación, como hemos visto antes, agregamos, tenemos que poner el verbo en el pasado. Es todo. Y para formar el negativo, en cambio de usar don't, usamos didn't, porque el pasado del auxiliar do is did. So, lo que hacemos es, para formar el negativo, el pasado negativo, es que cambiamos el verbo auxiliar el pasado. Usamos la forma de ese verbo en el pasado. No cambiamos el verbo principal. El verbo principal queda en su forma base. Fija aquí, en el negativo no estamos usando el ed. Solo usamos la forma del verbo en el pasado en las afirmaciones, no en los negativos. En el negativo lo que tenemos que hacer es poner el verbo auxiliar en el pasado. El verbo auxiliar es do y el pasado es did. Y igual con la pregunta, como la pregunta en el presente simple, lo que hacemos para formar la pregunta en el pasado simple es usar el verbo auxiliar did, que es el pasado del verbo auxiliar do. Y la pregunta es, did you brush? No vamos a decir aquí, did you brush? Eso está mal. Vamos a quitarlo. No vamos a usar la forma del verbo en el pasado, ni regulares ni irregulares, en las negativos ni en las preguntas. So, eso es como formamos el negativos y preguntas en el pasado simple. Aquí tengo otros ejemplos. El pasado simple es más fácil porque en el presente tenemos dos formas. Tenemos que usar don't para I, you, we, and they, and doesn't para he, she, and it. Pero en el pasado simple solo hay una forma. Didn't brush. I didn't brush. You didn't brush. He didn't brush. She didn't brush. It didn't brush. We didn't brush. And they didn't brush. So aquí tengo más ejemplos. Afirmación. I worked. You worked. Fija la pronunciación aquí. Recuerda si es con el T. He worked. She worked. It worked. We worked. They worked. Didn't work. I didn't work. Negativo. You didn't work. He didn't work. She didn't work. It didn't work. We didn't work. They didn't work. And finally, the question, did you work? Did I work? Well, eso en reversa. Did he work? Did she work? Did it work? Did we work? Did they work? Good. Vamos a seguir. Hemos hecho eso. Creo que ahora solo tengo algunos ejemplos. No tengo nadie, absolutamente nadie en la conferencia. Si alguien tiene algunas preguntas, no tengo miembros de mi canal y hay muchos en el chat tampoco. Si alguien en el chat tiene preguntas, ahora es tu oportunidad. Voy a seguir con otros ejemplos. Just algunas frases aquí los voy a leer y aquí tengo la traducción en español. Vamos a leer los ejemplos. You worked very hard last week. Fija la pronunciación. Worked es con el T. El ED es con el T.
You worked very hard last week. She lived in Japan last year. She lived in Japan last year. They learned how to swim 2 years ago. Si estás viendo el video, pueden repetir para practicar la pronunciación. They learned how to swim 2 years ago. I painted my house last weekend. I painted my house last weekend. I married Rosa last year. I married Rosa last year. He worked in his garden yesterday. He worked in his garden yesterday. So esos verbos, worked, lived, learned, painted, married, worked, son verbos regulares, pero aquí tenemos el primer verbo irregular. Aquí es interesante porque la pronunciación aquí es she read the newspaper yesterday. She read the newspaper yesterday. Con este verbo, que es el verbo read, que en español es leer, el pasado se escribe igual, pero la pronunciación es diferente. En el presente es como read, read, read. Y en el pasado la pronunciación es como read, read, read. So, es un verbo regular, se escribe lo mismo en el presente y en el pasado, pero tiene diferentes pronunciaciones. Una prueba que el inglés no es nada fonético. Ok, vamos a seguir con los otros ejemplos. He saw her yesterday. He saw her yesterday. Saw es el pasado de see. En español es ver. Verbo irregular. I lost my wallet yesterday. I lost my wallet yesterday. Lost es el pasado de lose, que es perder. We ate together last Saturday. We ate together last Saturday. Ate is the pasado of eat or comer en español. He had a cold last week. He had a cold last week. Had is el pasado de have. We gave her a gift on her birthday. We gave her a gift on her birthday. Gave is the pasado de give, que en español es dar. The plane left. Left is como salía. Es el pasado de leave. The plane left from the airport at 8 o'clock. So todos esos, read, saw, lost, ate, had, gave, left, and drove son verbos irregulares y ustedes tienen que aprenderlos uno por uno. Understood, el pasado de understand. I understood everything in the book. They bought their home last year. They bought their home last year. Bought, el pasado de buy, comprar, irregular. I forgot to bring my jacket. I forgot to bring my jacket. Forgot, el pasado de forget, olvidar. And finally, they told us about their new plans. They told us about their new plans. Told, el pasado de tell o decía. What else? ¿Qué más? Vamos a ver la próxima pantalla. Otros ejemplos. En esta ocasión tengo ejemplos de preguntas. Recuerda estas preguntas. Tenemos que usar el auxiliar did. So, voy a practicar la pronunciación de esos. Did you work very hard last week?
Did you work very hard last week? Did she live in Japan last year? Did she live in Japan last year? Yeah, I'm just looking at the chat. Somebody says, if you want to make a question negative, what is the structure? Very easy. We just say, didn't you do your homework? Esta es una pregunta negativa. Entonces, es muy fácil. En cambio de usar did, usamos didn't. Y vamos a usar este tipo de pregunta cuando queremos preguntar algo de que estamos sorprendidos. Por ejemplo, yo voy a creer que sí existe tarea y después me dices que no. Y dice, didn't you do your homework? Como estoy sorprendido y uso una pregunta negativa. Did she like to sit in the sun? Aquí olvidé tener mencionar las respuestas cortas. Si tenemos una pregunta en cual la respuesta es sí o no, tenemos que responder con yes, I did o no, I didn't. Por ejemplo, did you do your homework? Las respuestas pueden ser yes, I did, or no, I didn't. Good. Let's carry on. I got Francisco Cia. Hi, Francisca. You are a member. I think you are a member of Plata, nivel Plata. So puedes unirse a la clase si quieres. Tienes que ir a la tab de la comunidad. Voy a poner eso ahí otra vez en el chat. Let's put that there. I think I still got it here. So la tab de la comunidad acabo de poner en el chat. Si vas ahí, vas a encontrar otro enlace para unirse a la clase. Vamos a seguir con los ejemplos. Did he walk to school? Yes, he did. Did Mr. Green work with my uncle? No, he didn't. Did he work in his garden yesterday? No, he didn't. Vamos a seguir. Más ejemplos. Las preguntas en la palabra, en la ejemplos anteriores no llevaron palabra de pregunta y aquí tengo dos con palabra de pregunta. What did you do last week? ¿Qué hiciste la semana pasada? What did you do last week? Where did you go last night? Where did you go last night? Y para terminar esos ejemplos, tengo algunos ejemplos de negativos. Recuerdas que los negativos tenemos que usar didn't. So tenemos, you didn't work very hard last week. You didn't work very hard last week. She didn't live in Japan last year. She didn't live in Japan last year. He didn't walk to school. He didn't walk to school. I didn't paint my house last weekend. I didn't paint my house. I didn't paint my house last weekend. And he didn't study for his English class. He didn't study for his English class. Good. Casi hemos terminado, pero quiero mencionar una cosa más. El verbo be es una excepción. Como en el presente, el verbo be es una excepción, es igual en el pasado. En el presente, el verbo be tiene tres formas. La primera forma es am, y la segunda forma es are, y la tercera forma es is. En el pasado solo hay dos formas, was y were. So, el pasado de am
is was. Y el pasado de is también is was. Y el pasado de are is were. El verbo be en el pasado tiene dos formas, no tres formas. Tenemos que usar la forma adecuada con el sujeto. I was, you were, he was, we were, they were. Segundo, el verbo be en el negativo en la pregunta no lleva el auxiliar did. Igual de presente simple no lleva el do. Para formar el negativo, simplemente agregamos la palabra no. Por ejemplo, I wasn't. Was más la palabra not, pero usando la contracción. Was not. Wasn't. Y were not. Weren't. So, el negativo se forma agregando la palabra no y usando wasn't o weren't. Y en la pregunta, como en otras ocasiones en inglés, tenemos que cambiar el orden de las palabras. Por ejemplo, you were here yesterday. Afirmación. Pregunta, were you here yesterday? So, lo que tenemos que hacer es poner primero el verbo be seguido con el sujeto para formar la pregunta. Si lleva una palabra de pregunta, podemos decir, por ejemplo, where were you yesterday? Y la respuesta puede ser, por ejemplo, I was in my office. Good, so el verbo be diferente. Creo que es todo. No sé si hay algunas preguntas. No tengo nadie en la conferencia. So Francisco no puede unir porque está en su oficina. Vamos a seguir con algunas preguntas para los que están en el chat. Escribe los verbos en el pasado. So, number one, debería dar esos números en el chat. Pon el número y el pasado forma del verbo que está en paréntesis. Por ejemplo, ¿cuál es el pasado de visit? ¿Cuál es el pasado de arrive? ¿Cuál es el pasado de go? De be. So, 4 preguntas. So already Fernando says visited. Visited, very good, Fernando. La respuesta aquí, el pasado de visit is visited, porque visit es un verbo regular. Visited. Good. Number 2, Irma says arrive. Very good. Es otro verbo regular. Arrives. Otro verbo regular. And number 3, very quick today in the chat. Yeah, I thought, yo pensé que el internet fue lento, pero están muy rápidos. Number 3 is went. Sí, porque el pasado de go is went. Who said that? Leslie and Irma. Very good. You're very quick. Maybe you are in Monterey or something. I don't know. So, the final one, I was, says Irma. Good, very good. I was. So, transforma las frases siguientes en negativas. Yeah, Norma says was. Very good, Norma. Yeah. So, I phoned Lucy last night. What's the negative? The negative.
Let me see if I can get the chat on here because it's very. Let's move that over there. Oh, I can't do it. The negative, I wasn't. No, unfortunately, that is incorrect, Stephen. But Diana has the correct answer. The correct answer is, remember, I didn't. Tenemos que usar el TDR. I didn't phone. I didn't phone Lucy last night. You tidied your room. You tidied your room. Negative. You tidied your room. Who's got the answer to this one? You tidied your room. Anybody? What's happened to the quick ones? Anybody? You didn't tidied, says Gabby. Ese es un error. What's the problem with this answer? You didn't tidy. Sorry. You didn't tidy. Hay un problema con este, o un problema, perdón, con esta respuesta. Está mal, ¿por qué? Well, Diana says with an E, pero lo correcto es you didn't tidy. ¿Por qué? Porque no usamos la forma del pasado. Ese es el pasado, la forma del pasado, pero no se usa en el negativo. El negativo está con el didn't. El pasado, perdón, es con el didn't. El verbo es en su forma base. Mira los ejemplos aquí. Found, phone. Tidied, tidy. Olivia became an actress. Olivia became an actress. Does anybody know el presente they became? Olivia didn't become. Very good, Fernando. Olivia didn't become an actress. Because el pasado de become is became. En español, become is llegar a ser. Pero no usamos el pasado en el negativo. Usamos didn't más forma del verbo en presente. We found treasure. We found treasure. Encontramos o encontremos tesoro. We found treasure. ¿Qué es? Yeah, Olga, olvidaste el N. We didn't find treasure. Diana, very good, Diana. Yeah. We didn't find treasure. Good. He spoke Spanish. He spoke Spanish. He spoke Spanish. He spoke Spanish. He didn't speak Spanish. Very good. Yeah. What's happened to my keyboard? He didn't speak Spanish. Good. Finalmente, forma las preguntas. Aquí tengo algunas palabras. You danced at the party last night.
Tenemos que formar una pregunta usando you, el sujeto you, el verbo dance y la expresión de tiempo at the party last night. O la expresión de tiempo realmente es last night. Con la expresión de lugar y tiempo at the party last night. So, ¿cómo hacemos esa pregunta? ¿Cómo se forma la pregunta en el pasado? Sujeto you, verbo dance. Es una pregunta en cual la respuesta es sí o no. Yeah, did you dance? Did you dance at the party last night? Did you dance at the party last night? Did you dance at the party last night? She do her homework. Who said that? Who said, did you dance at the party last night? Was Leslie. Irma, sí, correcto, pero agregaste una palabra, where. Oh, también Diana tenía la respuesta más rápido. Arriba. No vi, disculpe. Next one. She do her homework. She do her homework. Did she do her homework, Diana? Where are you, Diana? Because your answers are very quick. Where are you? ¿Dónde estás? Are you in Mexico? Did she do homework? Did she do her homework? Good. Good. The next one. Robert work at the post office. Did she do her homework? Fernando, did she do her homework? Stephanie, very good. Olga, did she do her homework? Irma, did she do her homework? Which part of Mexico are you in, Diana? Are you in Monterrey? Because you're very quick. I think you might be. I'm in Monterrey, so I think you might be close. Did Robert work? Yeah, very good. Did Robert work at the post office? Good. And the last, I think I've got two more actually. They help you with the washing up. Washing up is lavar los trastes, creo. Did Robert work at the post office? What about this one? Oh, Mexico City. Okay. Yeah, it's very, your answers are very quick. Maybe you have a very fast internet. So, does they? No, does es en el presente simple. Tengo una pregunta ahí de Natalie Stoke. Can we use the word always in a sentence where the verb is in the past? For example, we always travel to Florida for vacation. Tricky. Esa es una pregunta difícil. We always traveled to Florida for vacation when we were young. Creo que probablemente hay sí. Primera cosa, debería decir que esos adverbios de frecuencia, como always, no puedo agregar cosas aquí. Voy a responder esta pregunta.
La pregunta es que podemos usar always en el pasado. Bueno, always es un adverbio de frecuencia y generalmente esos adverbios se usan en el presente. Por ejemplo, I always get up at 7 a.m. Por ejemplo, es una cosa que pasa todos los días, entonces tengo que usar el presente simple. La frase que tú has escrito ahí, Natalie, es we always traveled to France. Por ejemplo, yo puedo decir, we always traveled to France when I was young, con una referencia en el pasado. Y posiblemente hay algunas personas nativas que sí van a decir eso. A mí personalmente no lo voy a decirlo así. No me suena exactamente correcto porque always tiene que realmente estar en el presente simple. Lo que voy a decir yo es, we always used to travel. Always used to travel. We always traveled. Creo que probablemente algunas personas dicen así, pero para mí yo tengo que usar la estructura used to para hablar de hábitos en el pasado. We always used to, en ese caso sí, puedo agregar el adverbio always sin problema. Entonces, para mí personalmente, prefiero así. We always used to travel to France when I was young. No, we always traveled to France when I was young. Pero sí, probablemente hay algunos nativos que sí hablan así. Ok, vamos a seguir con los últimos aquí. I didn't find Lucy last night. Yeah, we did that one, I think. Estamos en con el washing up. Did they help you with the washing up? Lad Garcia has that one. Very good. Did they help you with the washing? Y la palabra lad en inglés, no sé si lo pusiste lad porque es inglés o por otra razón. Lad en inglés significa como chavo, creo. En Inglaterra, lad, ese es en inglés británico, es un chavo. Y lass es una chava, pero es inglés británico, no inglés, no se usa eso en Estados Unidos. Finally, when, este tiene palabra de pregunta, when I say that, when some people, algunas personas parecen que están en preguntas de hace 10 minutos. La última, ¿quién tiene la respuesta al último? When did I say that, Diana? Very good, yeah. When did I say that? Okay, so con eso hemos terminado esta clase. Let me para este. Hemos terminado la clase. No tengo ninguna persona, miembro de mi canal, en la conferencia. Recuerden que pueden unirse a mi canal. Tengo 3 niveles, el bronce. Tienes derecho a descargar PDF y también es muy económico. Estás apoyando mi canal. La plata, asistir en esas clases y el oro, clases en grupos privados por internet, no en YouTube. Ok, muchas gracias a todos por ver este video y regreso la próxima semana con otro video en vivo. Goodbye.